de la unión entre la... El tema es las interferencias del francés en el aprendizaje, la traducción del español como lengua extranjera, superar las pruebas de mediación. Bien, ahora tenemos la situación problema, es que a menudo cuando estamos trabajando la traducción con los alumnos, notamos que hay palabras que despistan por completo. El alumno puede tener diferencia entre sus lexemas y el español. De modo que ahora vamos a ver las estrategias que nos van a servir para poder superar las pruebas de mediación. Después tenemos la competencia esperada. La competencia aquí, los aprendizajes podrán asegurar la mediación intercultural, produciendo traducciones razonadas y adaptadas a las necesidades de los locutores nativos. Los objetivos se definen en 4, que aparecen en la pizarra: identificar los falsos amigos, determinar las estrategias de traducción, comprobar los diferentes contextos y asegurar la mediación. Bien, vamos a comenzar por una actividad previa. Pienso que he hecho circular los papeles aquí. Vamos a intentar resolver estos ejercicios. ¿Qué es traducir? Vamos a elegir el número que corresponda con nuestra comprensión de la traducción. Se nota que hay 3 modalidades. Traducir es pasar un enunciado desde una lengua fuente a una lengua meta, partir de un texto fuente para producir una equivalencia de discurso, o comunicar en una lengua de llegada el mensaje contenido en el texto de partida. Vamos a seleccionar la modalidad que corresponda con nuestra comprensión de la actividad traductora. No vamos a responder. Bien, el segundo ejercicio de reflexión previa: ¿qué les parece más importante a la hora de traducir? ¿El texto fuente o el texto meta? Parece más importante. Bien, tercera actividad: ¿pueden las interferencias bloquear el proceso traductor? ¿Sí o no? Si hemos contestado, ¿qué me puede dar respecto al primer ejercicio? ¿Qué respuesta? ¿Qué es traducir? ¿Sí? Sí, además habrá que justificar. Bueno, para mí, por lo que toca con la primera pregunta, voy a decir que la opción B parece más correcta. Es decir, traducir es partir de un texto fuente para producir una equivalencia de discurso. Porque cuando decimos pasar un enunciado desde una lengua fuente a una lengua meta, esto significa que estamos traduciendo un texto a una lengua que es objeto de aprendizaje. En el caso actual es el caso del español, pero la traducción no se limita tan solo a traducir o a pasar un texto del francés o del italiano al español, sino puede ser también viceversa. Otra persona, ¿quién tiene otra respuesta? ¿Quién tiene un punto de vista distinto? La traducción es comunicar en la lengua de llegada el mensaje contenido en el texto de partida. Explico por qué en la traducción no basta con hacer una traducción, sino que no tenemos que perder el sentido contenido en el texto de partida. Sí, la traducción tiene que ser fiel. Perfecto. ¿Quién tiene otro punto de vista? ¿Sí? Muchas gracias. Yo diré también el punto 3. ¿Por qué? Porque comunicar en la lengua de llegada el mensaje contenido en el texto de partida. Eso para decir que la traducción no se trata de hacer una translación literal, sino que
velar por el contenido del mensaje. Por ejemplo, en Fulfulde, cuando alguien te dice el hombre está detrás de la casa, no para decir que el hombre se encuentra detrás de la casa, sino que está en un lugar para meterse, como decir, bien, eso, sí, sino hacer la translación literal no es traducción para mí. ¿Otra persona que tiene un punto de vista distinto? Vale, para mí no es un punto distinto, pero al escuchar a los demás, quiero preguntar, por favor, ¿qué es el enunciado? ¿Quién puede definir el enunciado, por favor? Eso nos permitirá también de comprender. ¿Qué? Bueno, vamos a adelantar. Sí. Bien, realmente, en realidad, todos tenemos razón. Porque efectivamente, depende de la perspectiva, porque estamos en lingüística, porque hay los puntos de vista estructuralistas y hay los puntos de vista generativistas. Bueno, vamos a adelantar, muy adelante vamos a explicar mejor. No. Vuelve, ejercicio 2. ¿Qué les parece más importante a la hora de traducir? ¿Texto fuente o texto meta? Texto meta. Texto fuente. ¿Quién piensa que es el texto fuente lo más importante? No. ¿Y el texto meta? ¿Quién no piensa nada? A ver, ya veremos, ¿sí? Que los dos. Bien, está bien. Depende de la perspectiva. Tercer ejercicio. Porque, bueno, esto ya es una porque ahí sí. ¿Pueden las interferencias bloquear el proceso traductor? Sí. ¿Por qué? No, porque hay palabras que se parecen a la lengua meta. Palabras del texto fuente que se parecen, que el contenido con el significado puede ser diferente. Vale, ¿quién piensa que las interferencias no pueden bloquear nada el proceso traductor? ¿Quién lo piensa? Levante el dedo. Hay una persona que piensa que las interferencias pueden bloquear el proceso traductor. ¿Tú lo piensas? ¿Puedes razonar la respuesta? Las interferencias son estos dos falsos amigos. Las palabras españolas que se llaman las palabras francesas por tener un mismo radical. Sí. Pues vamos a adelantar. Sí. Bueno, vamos a presentar el marco teórico. Hablando primero de las teorías lingüísticas. Y entre las teorías lingüísticas tenemos el enfoque de Tadford, que habla de la correspondencia formal. Lo que significa para él que, a la hora de traducir, el texto fuente o el texto meta debe reflejar el texto fuente. Palabra por palabra. Es su perspectiva. Muchos piensan que es una traducción literal. Se llama traducción literal muy a menudo. Pero es una teoría lingüística que preconiza la correspondencia formal. Y el autor de esta teoría es Tadford. Y no es el único que defiende. No es el único que defiende esta correspondencia formal. Tenemos el enfoque de Binet y Lavernel, porque escribieron en su libro que describieron explícita comparada del francés y del inglés. Y propugna 7 métodos. Y él aboga por la... Muchas gracias. Sí, vamos a proseguir con las teorías no lingüísticas. Y para Mounen, la lengua es una visión del mundo. Significa que para poder traducir hay que dominar la cultura, las dos culturas. Significa la cultura de la lengua fuente y también la cultura de la lengua meta. Por eso, los grandes traidores son los que dialogan mucho, porque se empapan las diversas culturas para poder transferir efectivamente
lo que piensan, lo que sienten los locutores de la lengua meta. Ahora vamos a circular con el enfoque de Naila Anteber, porque para él se trata de producir una equivalencia de discurso. Equivalencia de discurso significa que no se puede prescindir las estructuras léxicas del texto de partida, sino proponer una equivalencia de discurso. Ahora, la Escuela Superior de Traductores e Intérpretes tiene otro enfoque, y su enfoque es el método interpretativo. Significa que para ellos la traducción consiste a interpretar. Significa que no se debe sentir el texto fuente en el texto de llegada. Porque en una medida cuando traducimos, si no respetamos las teorías y las estrategias de traducción, vamos a producir un texto que los locutores del texto meta no lo sienten como un texto original para los locutores nativos. Por eso, la Escuela de Traductores e Intérpretes propone el método interpretativo. Pero ahora hay métodos y estrategias de traducción. Tenemos primero el préstamo. El préstamo permite emplear una palabra o expresión de texto de partida, porque hay palabras que se pueden emplear tanto en francés como en español, como champagne, hacienda, flamenco, hotel, son préstamos. Los cantos vienen directamente, se copian directamente de la palabra de texto de partida. Su adaptación para gratte-ciel, por ejemplo. Y si hablamos de transposición, en la transposición se modifican las categorías gramaticales. Vamos a tomar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, este chico tiene un lenguaje callejero, ejemplo. Este chico tiene un lenguaje callejero. A veces el que traduce va a buscar el adjetivo que corresponde con callejero. Mientras que si sabe esta estrategia, se sabrá que se puede hacer una transposición. Significa modificar el adjetivo con un complemento preposicional. En este modo se habla de una transposición. La modulación opera modificaciones semánticas o cambios de perspectiva. Voy a dar un ejemplo concreto. Si digo, esta dama no está en buena salud. Esta dama no está en buena salud. En francés, se puede decir, cette dame est en bonne santé. Non, cette dame est malade.